Amigos, 6:34 de la mañana, listos para nuestra primera entrevista de hoy. Este 27 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello hizo público su informe Recomenzar lejos de casa, la migración forzada de personas mayores venezolanas, en el que presenta la situación que vive este grupo de la población. Carlos Rodríguez Pérez, abogado certificado por su participación en la Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados, impartido por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, actualmente labora como abogado e investigador en el área de derechos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Por cierto, este reporte que mencionaba de carácter exploratorio fue realizado también por la investigadora Ligia Bolívar en conjunto con Carlos Rodríguez y combina la revisión de material documental y la realización de entrevistas tanto con adultos mayores migrantes en diferentes países como con personas que trabajan en organizaciones que brindan apoyo a este sector. Bueno, hay muchas cifras, hay una muestra amplísima en esta parte del mundo. Carlos, qué bueno que podemos contar contigo a esta hora como nuestro primer invitado de hoy. Buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa. Bueno, ¿cómo ayudarnos, Carlos, por favor, a una nueva aproximación a este tema tan complejo, tan sensible? ¿Cuál fue el método en este caso, en esta exploración? Y ayúdanos a entender qué encontraron y a qué conclusiones han llegado. Sí, este es un informe que básicamente para su elaboración buscamos información bibliográfica, es decir, cosas que ya se habían escrito sobre la materia. Hicimos una revisión normativa a nivel de estándares internacionales, pero también hicimos entrevistas y creo que esta es la fortaleza del informe. Hicimos entrevistas con los protagonistas, en este caso las personas mayores de 60 años, para saber un poco cuáles eran sus realidades, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran los riesgos y las barreras que están enfrentando en estos países de acogida a los que están migrando actualmente. El informe hace un levantamiento de información en por lo menos 7 países, entre los cuales está Argentina, también está Colombia, está Perú, está Uruguay. Panamá también es otro de los países que está incluido. España, México son también de los países donde se hizo un levantamiento de información. Lo que te puedo pues informar, y es una de las cosas de las problemáticas que nos motivó a hacer este informe, es la invisibilidad de estas personas mayores de 60 años que están migrando. Pues por supuesto de nacionalidad venezolana. Mucho se habla de la migración venezolana, pero poco se habla de este grupo, es decir, de los adultos, de cuántos adultos mayores venezolanos han salido de nuestro país. Incluso cuando revisamos las cifras de Naciones Unidas, de los más de 7,7 millones de venezolanos que han salido, no se sabe cuántos son adultos mayores. Y adicional a esto, pues cuando revisamos también las estadísticas oficiales de los países receptores a donde están llegando estas personas, vemos que tampoco hay esa información disgregada por edad, es decir, cuántos adultos mayores son, en qué territorio de los países de acogida se encuentran. Entonces, esta falta de información constituye pues una barrera para la inserción o para la integración de la población adulta mayor en los países de acogida. Porque es decir, no se sabe cuáles son sus realidades, no se sabe cuáles son sus vulnerabilidades, y precisamente eso es lo que busca este informe. El hecho de que no existan cifras oficiales sobre el número de adultos mayores venezolanos en el exterior no quiere decir que no existan. Todo lo contrario, sí existen y sabemos que existen porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas, a los protagonistas y también con expertos que brindan algún tipo de atención a población migrante venezolana. Han reportado que han llegado personas adultas mayores solicitándoles algún tipo de apoyo, bien sea económico, legal, psicosocial, etcétera. Amigos, estamos conversando con Carlos Rodríguez Pérez, abogado certificado por su participación en la Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados. Fíjate, Carlos, de lo mucho que se ha dicho e investigado e informado sobre este tema, yo creo que, como tú lo has dicho, pocas veces, pocas veces hay una referencia tan precisa como esta variable
desde el punto de vista de la investigación que tú acabas de citar. Hay muchas formas de migrar. Cuando se tienen 60 años, las decisiones de disrupción, de darle un golpe de timón a tu vida son mucho más complejas, más difíciles. Generalmente estas personas mayores de 60 años, migrantes, van a destinos desconocidos porque puede darse el caso de muchas personas que han estado en Venezuela y deciden ir a su país de origen cuando tienen las condiciones para hacerlo, entre comillas, de manera más cómoda. Pero entiendo que el impacto de lo que tú estás describiendo es que son personas que a su edad, en su circunstancia de salud, de edad, de una serie de debilidades, vamos a decirlo así, dan un paso al frente en algo tan incierto, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la migración de adultos mayores venezolanos y también de retornados, es decir, estamos hablando eso que comentabas bueno, de personas que vinieron a Venezuela, hicieron su vida aquí, lograron insertarse laboralmente en Venezuela y hoy día pues retornaron a su país de origen. Tenemos ahí el caso de españoles, por ejemplo, que vimos personas que vinieron a Venezuela, trabajaron en Venezuela, sacaron su pensión y se fueron a España, o otros que fueron a Uruguay, por poner un ejemplo de algunas de las cosas que relatamos. Y en el caso de la población venezolana, es decir, los nativos, los que son de aquí de nuestro país, para ellos también resulta bastante complicado pues el tener que emigrar. Primero por las capacidades de adaptación. Es decir, yo recuerdo que en una de las entrevistadas para este informe nos comentaba que ella cuando llegó a Perú le fue bastante complicado porque el trabajo que iba a hacer allí era de cuidadora. Es decir, básicamente se llevan a los abuelos para que vayan a cuidar a los nietos o para que cuiden a otras personas con discapacidad. Y muchas veces esto no es remunerado. Entonces, es decir, el abuelo es el que se va a encargar en el extranjero de llevar al nieto al colegio, de encargarse de cuidarlo, de de ayudarlo con las tareas. Y esto para ellos es difícil porque muchas veces también requiere hacer algún tipo de trabajo físico, como por ejemplo trasladarse en un país donde no conoce, donde apenas están comenzando, donde no tienen redes de apoyo. Es decir, hay pérdida, por ejemplo, es decir, al migrar, la migración siempre conlleva de que te alejas de tu familia que tienes en tu país, pero también te alejas de tus amigos, de tus conocidos. Y pues esto supone un impacto en la salud mental. Vimos casos de personas que incluso habían caído en situaciones de depresión, adultos mayores, y tampoco tenían ni siquiera la posibilidad de acudir al sistema médico de los países de acogida, porque como no tenían algún tipo de regularización migratoria Claro. o no habían logrado sacar sus documentos para estar en ese país, tampoco les permitían poder acceder, es decir, buscar ese tipo de asistencia psicosocial que tanto requieren para atender sus problemáticas. Carlos, conmueve lo que tú describes mientras podemos imaginar la situación de desventaja, de sometimientos por las Sí, condiciones físicas que puede tener una persona de la tercera edad sometida a un ejercicio de tanto riesgo como es migrar. sí. Oye, de esta experiencia que ustedes acaban de tener, ¿es posible obtener propuestas específicas en el caso que tú estás describiendo? Porque el tema migratorio prácticamente es un asunto irresoluto, es una bola de nieve en su crecimiento y una papa caliente al mismo tiempo a la hora de intentar resolverlo, ¿no? Sí, precisamente en el informe hacemos algunas recomendaciones a los países de acogida. Lo primero es pues hacer un levantamiento de información para conocer cuántos hay. Es decir, tenemos que saber con exactitud cuántos adultos mayores venezolanos han migrado, y no solo saber cuántos hay, sino también en qué parte del territorio están ubicados. Es decir, hacer como una especie de mapeo para determinarlo. Y también saber, es decir, entrevistarlos, encuestarlos para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus realidades, como ya
tú lo comentabas, cuáles son incluso sus desventajas, cuáles son esas barreras que ellos enfrentan en estos países para poder insertarse tanto económica como socialmente. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. También insertar a esta población es decir, incluirla en los programas nacionales o las políticas nacionales de envejecimiento que tienen los países de acogida, porque muchas veces ellos han quedado excluidos porque como no tienen documentación para permanecer en este país de manera legal, entonces cuando van a buscar algún tipo, por ejemplo, de ayuda médica y solicitar los descuentos que por lo generalmente se hacen a los adultos mayores, bueno, por su edad, no tienen esa posibilidad de beneficiarse de esas políticas sociales, bueno, porque no tienen, es decir, el carnet de extranjería o documentación para estar allí. También algunas recomendaciones para el Estado venezolano tiene que ver con el tema de los servicios consulares, que pues en un principio hacer la reanudación de esos servicios y en aquellos lugares donde se está prestando los servicios consulares, hacerles la exoneración de la tramitación de algunos documentos, porque hay personas, por ejemplo, adultos mayores que han caído en situación de pobreza en estos países y tampoco tienen cómo costear la documentación necesaria para poder tramitar algún tipo de ayuda en los países de acogida. Entonces, básicamente estas serían algunas de las recomendaciones que yo sugerí para los estados de acogida. Carlos, muchísimas gracias. Oye, lo que significa los países o los estados de acogida dentro de esta dinámica de la migración. Mira, yo estaba Sí. recordando, Carlos, que yo recuerde, la primera persona que hizo una alusión de evidencia pública en torno a este tema hace ya bastante tiempo fue un periodista de nombre Carlos Subero, que trabajó en El Nacional, que escribió un título, no sé si lo has visto, que dice La triste alegría de migrar. ¿Tú conocías ese libro? La No, triste alegría de migrar. alegría de mirar, Y Carlos Óscar Sober. Hernández Bernalete, diplomático, también le ha dedicado libro, por lo menos uno, a ese tema. Mira, gracias por todo lo que nos has dicho, lo que has compartido, y estamos muy pendientes para el seguimiento de este tema. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y gracias pues también a la teleaudiencia de este programa. Seguro. Por televisión y por radio, aquí y afuera, sí señor, eso es a tiempo. Carlos Rodríguez Pérez, abogado certificado por su participación en la Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados, impartido por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente labora como abogado e investigador en el área de derechos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Es un investigador. Volveremos.